Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa de conversaciones en un momento crítico para España, en la sede de la Fundación Villa Cisneros, la Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Católica Propagandistas y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Yo creo que en estos momentos mesas como estas son importantes para el diálogo, en un momento que hay pues, esta distancia social, estas veces dificultades de hablar cara a cara. Yo creo que estas iniciativas pues ayudan, ¿no?, a reencontrarnos entre todos, y sobre todo en un momento crítico para España por la situación sanitaria, la situación económica provocada por la pandemia, pero también por una situación política, donde vemos un gobierno donde está tomando unas decisiones controvertidas y donde está buscando unas alianzas con partidos que dicen claramente que quieren desmontar nuestro sistema democrático y este sistema que tenemos desde el año 78 de la Constitución. Para abrir un poco el debate, que hoy tenemos a Jaime Mayor, exministro, impulsor también en España de la Asociación Fundación One of Us, y a don Francisco Rosell, director del Mundo. Pues podríamos hacer primero un balance general, un año después del gobierno Sánchez-Iglesias, casi pronto cumpliremos un año del golpe de la pandemia. Pues, ¿cómo estamos? Bueno, podría empezar don Jaime Mayor. Pues muchas gracias, un placer de compartir esta mesa con Paco y contigo, y decir simplemente que es un momento crítico para España porque se está confirmando la naturaleza de lo que tenemos delante de nosotros. No es un gobierno, es un frente que yo he denominado Frente Popular, y está confirmando la auténtica naturaleza del mismo, que no solamente es acabar con el régimen constitucional y el régimen del 78, es socavar los valores de una sociedad, los valores cristianos de una sociedad, lo que fundamentalmente son los cimientos, los fundamentos, respecto de la dignidad de la persona, respecto de la familia, respecto de lo que es previo a la política. Y ese es el gran objetivo del Frente, que no tiene límites, ni tendrá límites, ni morales, ni democráticos, ni éticos. Se está acelerando, y ello confirma el que hoy podamos decir con toda la razón el momento crítico de España. Tratan de socavar no solo el régimen constitucional, sino los cimientos esenciales de nuestra sociedad. ¿Qué balances haces, Paco, un poco de este primer año de legislatura? Bueno, yo creo que el balance es muy claro. Es decir, cuando tú construyes un determinado proyecto político, las consecuencias del mismo eran evidentes. Cuando se puso en marcha la investidura Frankenstein, sabemos lo que puede hacer Frankenstein, aquella expresión tan certera de Alfredo Pérez Rubalcaba. Es decir, con ese amasijo de elementos tan desnaturalizados, al final el presidente del gobierno, que llegó por una moción de censura, Pedro Sánchez, ha sido consecuencia de ese proceso. Se han hecho varias variantes. Yo creo que en general la sociedad no quiere creerse lo que tiene delante de los ojos. Eso es un problema de percepción gravísimo, y se ha hecho distintos acondicionamientos, es decir, no, esto no va a ser como tal, digamos, tanto Podemos como los independentistas adoptarán a la situación, y así sucesivamente. Y lo que se ha producido es justo lo contrario. Es decir, es que el tripartito, yo lo decía el domingo en el periódico, en el Mundo, ¿no? Es decir, el tripartito que apoyó a Pablo Iglesias en la moción de censura del año 17 es el que está gobernando. Es decir, Pedro Sánchez, con tal de estar en la Moncloa, al precio que sea, está en esa deriva. Y es un momento muy complicado para España, porque yo creo que la sociedad pues está preocupada, lógicamente, problemas sanitarios, problemas económicos, problemas de muchísima naturalidad, de esa naturaleza, pero evidentemente cuando se intenta hacer un cambio de régimen, un cambio de estructura, se aprovechan momentos excepcionales en el que la parte se convierte en el todo y te impone sus condiciones. Y este es el momento que estamos viviendo. Yo creo que hay que mirarlo con naturalidad. Yo, en este sentido,
Y acabo. Me gusta mucho una expresión de Claudio Magris, ¿no? Claudio Magris decía: yo soy un optimista, porque todos los horizontes negativos que preveo al final se ven desbordados. Y es lo que ha ocurrido durante este tiempo, desgraciadamente. Es decir, todo lo que sabíamos que podía ocurrir, se ha ocurrido. Y luego, sobre todo, entroncando un poco lo decía Jaime, es que los valores fundamentales, la verdad, otra serie de circunstancias, se han barrido. Es decir, la mentira se ha apoderado de todo y se ha convertido en aquello que decía Jean-François Revel, que es el método que es la mentira cómo avanza y cómo lo destroza todo, y es lo que estamos en el momento que estamos viviendo en España. En estas horas, ¿no? Vemos esta semana justamente hay un debate de presupuesto, la votación de presupuestos, donde vemos que esa mayoría de investidura se amplía con Bildu, cosa que algunos no pensábamos que se podría llegar, que el PSOE podría ya llegar a abrazarse a Otegi. Y comentabas un poco del silencio, de la falta de reacción. No sé si podemos pensar que esta falta de reacción es porque la sociedad pues está en estado de shock, está muy preocupada por su puesto de trabajo, está preocupada golpeada por miles de personas han muerto, por la preocupación, o hay algo más que está evitando que digas, bueno, una cosa es que haya un gobierno tal, pero que se esté traspasando estas líneas y permitiendo estos ataques y estos recortes de libertades que vemos sin que nadie diga nada. Sí. Bueno, yo siempre he sostenido una opinión, la verdad es que muy en solitario, ¿no? Todo arranca en un acuerdo marco de Rodríguez Zapatero y ETA, a partir del 2004. Entonces, ETA es tan protagonista como en su momento Rodríguez Zapatero y hoy Sánchez. Pero son los protagonistas. Cuando la ruptura se impone a la reforma, ETA tiene que ser protagonista, porque ETA es la expresión de la ruptura. ETA no solo era una organización terrorista, era la expresión de un proyecto de ruptura de España. Pero insisto, no solo para romper la Constitución, para transformar los valores y los principios esenciales de nuestra sociedad. Los frentes, por su propia naturaleza, destruyen lo que tienen enfrente a él. En un año, lo que está enfrente del frente se ha dividido más que nunca. Cada día tenemos más diferencias entre todos nosotros. Es muy difícil que haya dos personas que hagan un mismo diagnóstico. Eso es consecuencia de un frente. Un frente que sin duda abusa de su proyecto, de la ruptura, y de que fundamentalmente no solo nos mantienen en silencio a muchos, sino nos dividen más que nunca. Nunca he visto tanta fragmentación, división y desunión entre los que no perteneciendo al frente, coincidiendo en muchas ocasiones en muchos valores. Sin embargo, hoy fundamentalmente estamos divididos. Una cosa que siempre dices y llevas escribiendo desde hace tiempo en tus artículos, también en los editoriales del Mundo, es la idea del procés español, ¿no? Como este proceso de descomposición de la democracia que empieza en Cataluña salta a Madrid, a la política española, pero reforzado y aumentado. Sí, yo creo que efectivamente estoy un poco sustancialmente de acuerdo con lo que dice Jaime, ¿no? Yo creo que el proceso, para mí es una fecha muy importante, y tú como que has seguido mucho todo ese proceso, Iñaki, lo sabes, ¿no? Es el célebre acuerdo que se firmó en Perpiñán entre Carod Rovira y ETA. Es decir, ahí se firmó un acuerdo absolutamente terrible, que es que con tal de apoyar a ETA se pide que no atente en Cataluña, sí en el resto de España. Eso es un pacto de sangre. Ese pacto Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu ha seguido avanzando hasta hoy mismo, en el que se vanaglorian del acuerdo que han conseguido con Pedro Sánchez y dicen que van a imponer su agenda. ¿Y cuál es su agenda? La agenda es muy sencilla: gobernar España para proclamar esa España plurinacional, balcanizar España a través de procesos de autodeterminación, o si no, desde cada uno de esos dos lugares, tanto de Cataluña o el propio País Vasco, organizar tripartitos que generen el proceso de autodeterminación. Esa es la naturaleza que está. En esta situación, lo más llamativo es que efectivamente Zapatero se sumó a ese proceso y ahora Pedro Sánchez ha retomado ese proceso. ¿Qué estamos encontrando? Hemos visto cómo se produjo un golpe de Estado en Cataluña, el del 1O contra la legalidad constitucional, contra la integridad territorial. Ese proceso ha sido legitimado y legalizado por el Partido Socialista y está marcando y condicionando la política española, pero no solamente el proceso de Cataluña, sino que Bildu, hoy lo ha expresado Otegi de manera clara, Esquerra nos ha enseñado cómo podemos conseguir ciertas cosas, y en esa deriva tenemos. El problema es que, decía Jaime, que los llamados constitucionalistas se han dividido.
Se han dividido de manera demencial, entre otras cosas porque han terminado interiorizando el discurso de la izquierda independentista, no la izquierda constitucionalista que hemos entendido, porque aquí el problema no es tanto derecha e izquierda, sino, digamos, estás con los valores de la libertad y la Constitución, la integridad territorial, o estás en otros parámetros. Y el centro derecha ha interiorizado eso, hasta tal punto que a mí me pareció muy importante un acto que hubo, el célebre acto de la plaza de Colón, cerca de aquí, ¿no? Que yo creo que eso paró la claudicación que hizo Pedro Sánchez con relación a Torra y todo el proceso del relator, etcétera, etcétera. Lo paró el golpe, pero no se creyeron su propio triunfo. Y a partir de ese momento empezaron las disensiones internas dentro de ese bloque, que paró y hizo que el gobierno retirara la figura del relator, el reconocimiento de la mesa de diálogo, etcétera, etcétera, lo aparcara, pero no fueron conscientes de ese valor. Y ahí estamos, digamos, recogiendo muchas de las rupturas que se produjeron en ese proceso. Recomponer todo eso yo lo veo muy complicado, pero veo necesario ese acuerdo. Tiene que producirse ese acuerdo si realmente se quiere parar insisto, cambio de régimen, porque aquí no se trata de esperar que se deteriore el gobierno, etcétera, etcétera, porque se está poniendo un cambio de reglas, a lo que yo he llamado leyes orwellianas, que anuncian una cosa pero realmente buscan otra cosa, en el campo de la libertad de comunicación, de la ley de educación, en muchos otros campos, que no te van a permitir llegar al poder. O sea, esto no es una cuestión de gestionar mejor o peor la situación económica o la situación de la salud. No. Es que te están cambiando las reglas. Y lo que, por ejemplo, en Venezuela se produjo al cabo de muchos años, aquí lo estamos acelerando por los mismos que estaban asesorando a Hugo Chávez allí en el Palacio de Miraflores, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo desde la primera línea hasta la última. Pero para recordar la historia de lo que está sucediendo, y yo me remonto incluso, el primer acuerdo, que es la primera tregua trampa, es la de ETA y PNV en Estella Lizarra, 16 de septiembre del 98. El segundo paso decisivo es el pacto de Perpiñán entre Esquerra Republicana y ETA. Es la primera vez que ETA decide ir a Cataluña. Pretende romper España no solo desde el País Vasco, sino también desde Cataluña. Entonces, yo añado, el proceso no se hubiese producido nunca sin proceso previo. Y la tercera tregua trampa es la de Zapatero con ETA. Lizarra, tregua trampa. En Cataluña tiene la tregua por Perpiñán. Y en tercer lugar es Zapatero quien abraza esa misma estrategia. Entonces, en consecuencia, tenemos un proceso fuertemente implantado. Escribió un artículo el domingo, el director del Mundo, recordando además una cosa, para entender el papel de Podemos y de ETA, Esquerra Republicana. Yo cuando hablo ETA, Bildu, hablo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y es el siguiente, lo decía muy bien Wenceslao Fernández Flores, él lo recordaba. Podemos, mejor dicho, Otegi desprecia a Iglesias, es un maqueto. Podemos es el embajador del nacionalismo vasco extremo y el nacionalismo catalán extremo, que tiene un complejo de superioridad respecto de los otros, también de las izquierdas. Desprecia profundamente Otegi a Podemos, lo que pasa es que es su embajador. Pero evidentemente lo que tenemos es puesto en marcha un proceso muy letal, porque es la fuerza de la ruptura. Cuando me dicen, no es tan inteligente Podemos, no es tan inteligente ETA, si su fuerza no es su inteligencia, su fuerza es la ruptura. La ruptura no tiene límites. De la misma manera que la reforma tiene límites, todos los límites, se limita el reformista en la vida, el rupturista nunca. Y aquí te añadiría, y la división, ¿no? Comentabas un poco la división que está consiguiendo, la división del centro derecha, pero también la división o la deserción de muchos de la socialdemocracia constitucionalista, que está callada o está hundida, ¿no? Porque este proceso que se puso en marcha era letal para la derecha, para la izquierda democrática y constitucional, y puede serlo para España. Es la propia naturaleza del proceso lo que era letal. Este proceso fue estimulado por todo el Partido Socialista entero, ¿eh? Lo que pasa es que en un momento determinado algunos del Partido Socialista se asustan y piensan que están actuando de aprendices de brujo, y son aquellos que incluso califican este gobierno como Frankenstein. Pero en el arranque del proceso están todos, ¿eh?
y eso dificulta todo enormemente. Entonces el proceso ha producido una metamorfosis del Partido Socialista. No ha transformado a ETA. ETA ha dejado de matar, que es mucho, pero quien se ha transformado con el proceso es el Partido Socialista, exactamente igual que hizo en la mitad de la Segunda República a partir del año 33, fecha en la que ganaron las elecciones las derechas. Y en ese momento el Partido Socialista, que era un partido republicano pero democrático, se hizo un partido revolucionario. El Partido Socialista, tras el proceso, es un partido distinto. Ha hecho su metamorfosis y se ha hecho un partido para la ruptura, y de ahí que se entienda con ETA y se entienda con Esquerra Republicana de Cataluña. Y, digamos, este ataque a la democracia y a las libertades, digamos, no es escondido, porque desde el primer momento Pablo Iglesias señala, ¿no?, los valores de la Constitución como enemigos, pero también, digamos, instituciones de la democracia española como la monarquía, ¿no? Nunca habíamos visto un ataque desde el gobierno a la jefatura del Estado como este, o incluso la Iglesia. Es que también es una guerra cultural, ¿no? Incluso la Iglesia, que podríamos poner el ataque a la concertada. No sé si esto también exigiría algún tipo de respuesta que sea más allá de la política, en el sentido más allá social, o incluso una respuesta cultural a esta ofensiva. Bueno, yo creo que la batalla de las ideas es fundamental. Yo creo que el gran error del Partido Popular ha sido ese, no ir a la batalla de las ideas. Digamos, es lo que se le pone un apellido a esa estrategia, que es la de Arriola, ¿no? Es decir, nosotros podemos llegar al poder si no se moviliza la izquierda, no hagamos nada. Cuando estamos en el poder no tomemos decisiones, porque entonces movilizamos a la izquierda, con lo cual vamos consolidando la política de la izquierda en ese terreno. Hasta ahora, mal que bien, eso iba, porque había una izquierda que tenía un cierto límite al vértigo, hasta que llega Zapatero. Zapatero rompe con todo eso, rompe con toda la historia de la Constitución, la empaqueta. Quiere decir que esto es un paréntesis en la historia de España, que conviene volver a la España de la Segunda República, a aquel Partido Socialista con el que rompió Felipe González y toda la generación de Suresnes. La generación de Suresnes aprendió una lección que yo, en mi vivencia sevillanas, comprobé muchísimo, porque hubo muchos viejos socialistas que le interiorizaron mucho a Felipe González y a Alfonso Guerra. No podemos cometer los mismos errores. El propio Felipe González lo dijo en un Consejo de Ministros, su primer Consejo de Ministros: no repitamos los errores de la Segunda República. Eso acaba con Zapatero. No solamente por repetir los errores, sino que se coge el manual de la Segunda República. El manual de la Segunda República es: acaparemos el régimen, echemos a media España del propio sistema. Él lo hace en el célebre Pacto del Tinel, que era dejar fuera de la posibilidad del gobierno al PP. Esa es la estrategia de la Segunda República. Y la Segunda República le va bien, porque descompone a la derecha, y la derecha no sabe cómo actuar en esa historia. Pues ahí te prueba el papel, por ejemplo, de Niceto Alcalá Zamora, que no termina de ver, incluso ocupando un puesto importante del cambio en marcha. Y es un cambio de régimen, de tal manera que si la derecha gana las elecciones, yo hago, digamos, una revolución del 34, proclamo, etcétera, etcétera, o directamente no te reconozco los resultados. Es decir, tú estás invalidado para gobernar. Esto lo ha expresado clarísimamente en el Congreso de los Diputados Pablo Iglesias. Pablo Iglesias le ha dicho a Pablo Casado: usted ya se olvida de volver a gobernar este país. Se lo ha dicho. Ha sido una de las cosas más graves que se han producido en este Parlamento, conjunto a otros actos, por ejemplo, el hecho de que el presidente del gobierno pida un estado de alarma y ni siquiera se suba digamos, a la tribuna a defenderlo, sino que se marche. Es decir, 6 meses en el que se clausura y se pone en marcha un periodo de medidas excepcionales. Y en esa situación estamos. Entonces, por eso veo que creo que el Partido Popular, el gran error que cometió fue no darle la batalla de las ideas, que es fundamental. Si no hay ideas, es decir, es como el que construye un castillo de arenas. Rápidamente se viene abajo, no hay solidez, no hay cimientos que defiendan eso, el tactismo, ¿no? Y luego otra de la serie de cosas que yo creo que, como en ese sentido ciertas fuerzas fundamentalmente populistas no tienen ningún complejo, es ir a cosas que son ideas muy minoritarias, que empiezan a machacar y al final, con las que se sacan adelante, silenciando una parte de la sociedad española que no se quiere identificar, no se quiere incomodar, etcétera, etcétera, sacando desde el terreno de juego. Este es el problema que tenemos. Con esas reglas de juego no se puede consolidar un sistema democrático. Un sistema democrático tiene que ir con fuerzas equilibradas, participando en el mismo sistema. Hay libros que explican muy claramente cómo se destruyen las democracias desde dentro, y España es ahora mismo el ejemplo más claro de ello. Se toman instituciones y de ahí se van cambiando las reglas del juego, ¿no?
en la misma línea, y yendo todavía un poco más a lo que significa la sustitución de un orden social por otro. En este año hay 5 grandes valores que están siendo atacados, que no están estrictamente en lo que diríamos la política, yo diría la prepolítica, los cimientos. La vida, tenemos el proyecto de la eutanasia, terrible, que se está empeorando estos días con la ponencia que hemos conocido. La ley ampliación del aborto, pero también la verdad. Para eso existe una ley de memoria democrática que no se conoce todavía, pero conocemos la ley de memoria histórica, que en mi opinión es un error histórico, y conocemos una comisión de la verdad, pero también la naturaleza de la dignidad de la persona se ataca, que es si no la ideología de género, que es si no la protección de la infancia en una ley o la ley de libertad sexual. En el fondo es otro gran pilar que se está atacando, y luego evidentemente ni que decir tiene que hay otro gran ataque, que es el de España, pero el de España con 2 instituciones básicas que hay que destruir: la monarquía y la Iglesia. La dirección está marcada. Otra sociedad en una república plurinacional. Lo que no tienen todavía claro es el ritmo de los acontecimientos, pero este otro pilar es fundamental. Entonces, la libertad también se ataca, no solo la verdad, no solo la naturaleza de la persona humana, es la ley de Cela, que en el fondo es un ataque a la libertad, para que en el fondo cada día tengan menos papel en la educación la religión. Ya lo dijo ella, es el tema esencial, no solamente es la de prensa, ¿te acuerdas? Claro, no solo son, se ataca la concertada por algo más que ser concertada, por lo que significa una enseñanza religiosa. Y eso es lo que se quiere fundamentalmente atacar. Entonces, esos 5 grandes principios son la constatación de que están siendo elementos atacados como elefante en cacharrería, sin límites. Van a por todas, van a transformar nuestra sociedad y buscan un sistema totalitario, esencialmente. Y estamos, digamos, casi 40 años después o más, condenados otra vez a las 2 Españas. Las nuevas generaciones educadas en democracia que se encuentran en este escenario se preguntan, bueno, volvemos otra vez, ¿no?, esos fantasmas del pasado. Primero el tremendismo, la sensación un poco de que todo se desmonta, ¿no? 98, luego el enfrentamiento. Dice, ¿por qué estamos otra vez? Bueno, yo creo que se parte de un principio, el célebre... ese es un principio que ya estaba en el seno un poco del Partido Socialista. Alfonso Guerra decía aquello: dividamos la sociedad y quedémonos con la parte más amplia de esa sociedad y ganemos las elecciones. Y decía, a España no la va a reconocer ni la madre que le parió. Entonces, lo que pasa es que efectivamente yo creo que tanto Alfonso Guerra como Felipe tenían un cierto sentido del límite, hasta dónde se podía llegar. Eso con Pedro Sánchez desaparece. Eso desaparece. Pedro Sánchez no tiene ningún complejo de ese tipo. Entonces, cuando los dos fracasan en las últimas elecciones, fracasa Pedro Sánchez, que hace unas elecciones plebiscitarias, creyendo que disponiendo del presupuesto de aquello que se llamaban los viernes sociales, que yo siempre dije que eran viernes electorales, realmente con el presupuesto creía que iba a aumentar su representación, iba a obtener manos libres, ¿no? Pero se da cuenta que eso no le sale. Iglesias también retrocede. Entonces es cuando forman el pacto o el abrazo propiciado por Iván Redondo, que también se iban buscando su cabeza determinados varones socialistas y pasarle factura. Los 3 se reúnen y pactan todo ello, y a partir de ese momento llegan a la siguiente conclusión. Es decir, nosotros con un 28% más o menos de los votos, siendo fuerza una minoría mayoritaria, tenemos asegurado el poder. Lo tenemos asegurado a través de los pactos con los independentistas, con Bildu, etcétera, etcétera. Y el centro derecha no va a llegar a ese proceso. Por eso muchas veces cuando se le echaba en cara a Albert Rivera, que cometió muchísimos errores, sin duda, pero Pedro Sánchez nunca quiso el pacto con Albert Rivera. Quiso hacer la sensación para arrebatarle los electores, pero nunca quiso pactar. Porque si Pedro Sánchez hubiera querido pactar, lo hubiera hecho, porque Albert Rivera no hubiera podido decir que no a esa oferta. Pero lo hemos visto de forma lastimosa con Inés Arrimadas ahora mismo, es decir, de forma más implorante, de forma, digamos, dándole su apoyo, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Pues él ha ido, se ha abrazado, no solamente con los independientes, sino con Bildu, al que después de un proceso muy largo en el que se le ha blanqueado, se le ha legitimado, etcétera, etcétera. Y ahora forma parte de esa estructura. Recordad que en el libro de Puigdemont,
explica que cómo Pedro Sánchez le va a visitar al Palau de la Generalitat estando en la oposición, y 8 meses, un año antes del proceso independentista del 2017, y ya le habla de la moción de censura. O sea, todo eso que nos vendieron de que la moción de censura fue una improvisación, un movimiento de ajedrez de Iván Redondo, era mentira, había un plan programado mucho antes. La moción de censura tiene lugar finales de mayo 2018. El 5 de mayo de 2018, 2 semanas antes, tiene lugar en un pueblecito francés, Cambó, la escenificación de la rendición supuesta de ETA, de la entrega de armas, con los mediadores internacionales. Eso es señal de que ya se producían las condiciones para la moción de censura del mes de mayo, el mismo mes. Pero es que el 5 de septiembre de ese mismo año se reúnen Otegi y Zapatero en un caserío en Elgoibar para celebrar que lo que impusieron en marcha hace años ya ha dado los resultados del gobierno en España. Probablemente Otegi le diría, sí, pero nosotros no tenemos todavía el poder en el País Vasco, y nosotros hacemos esto para que un día gobernemos nosotros en el País Vasco, vosotros con el frente en Madrid y nosotros con nuestro frente particular en el País Vasco. Pero eso pone de manifiesto esas dos fechas, del 5 de mayo, 5 de septiembre, que la moción de censura no era por lo que decían, no era la corrupción, era esencialmente el proceso, la lógica del proceso que les llevó esencialmente a tener un frente de estas características en el gobierno. Y luego hablábamos un poco de la necesidad de sumar, ¿no? De sumar, porque yo tengo la sensación de que mucha gente que no está de acuerdo con Sánchez o que, bueno, pues no lo acaba de entender, tampoco ve una alternativa, ¿no? Que la oposición no ve, dices, vale, Sánchez no, pero ¿qué alternativa hay? Mira la oposición y no ve una alternativa. No sé cómo se puede reconstruir. Vamos a ver, yo creo que lo que falta son ideas, un proyecto, no digo cultural estricto, pero un proyecto que tenga ideas y que se fundamente sobre una alternativa política. Pero es verdad que hemos asistido en el Congreso de los Diputados hace muy pocas semanas a un disparate, a un error de libro, un error histórico, cuando realmente ha roto como ha roto Casado con Vox. Se podrá tener la opinión de Casado y de Vox, pero es un error histórico y de libro, porque fundamentalmente hace falta un proyecto alternativo, y probablemente se equivoca completamente Casado cuando decide romper de esa manera abrupta con Vox. De la misma manera que ellos tienen que entender unos y otros que se van a necesitar. Es decir, que habrá quizás refundar un espacio sobre un proyecto, pero lo que es evidente es que es muy difícil que Vox sustituya totalmente al PP, y el PP no va a acabar con Vox. Es un disparate. Hay que tratar de que eso se corrija, pero ahora es imposible. Ahora están en competencia abierta, ahora va a haber unas elecciones en las que van a medir otra vez sus fuerzas, pero insisto, el error de Casado es de libro. No se puede romper de esta manera tan abrupta con Vox en un momento determinado. Es incluso esos valores que hablamos, la defensa de la libertad individual, del respeto, ¿no? del marco constitucional, se puede construir una alternativa, incluso sumar a gente de centro izquierda, lo que Ciudadanos tenía que hacer, su misión histórica y no supo hacer, ¿no? Que fue captar este voto del centro izquierda descontento con el PSOE, con su abrazo al nacionalismo. No sé si también se debe reclamar un paso adelante de este... Fundamentalmente se debe reclamar un poco de decisión. Es decir, la vida te da muchas oportunidades, pero tú tienes que estar a la altura de las oportunidades. Es decir, se cuenta mucho la anécdota de cuando Aníbal tuvo sometido a Roma prácticamente, lo tuvo en su mano, pero no se atrevió a dar el paso decisivo. A Ciudadanos le ha pasado lo mismo, y le pasa a muchas fuerzas. Es decir, los dioses te dan digamos, atribuciones extraordinarias que luego tú no eres capaz de utilizarlas y de emplearlas bien. En la vida hay muchas oportunidades, pero tienes que tener el arrojo y la capacidad de decisión. Ciudadanos la desaprovechó, y la desaprovechó cometiendo un grave error, que es la transversalidad, ese veneno suave que nos hace decir, no, mira, tú no puedes seguir con a ti lo que te ha dado las elecciones, pero tú hazte un partido transversal, intenta captar al nacionalismo moderado, que es una de las formas, uno de los embelecos habituales, y entonces te haces otra fuerza. ¿Qué ocurrió con Ciudadanos? Que perdió su esencia y no supo aprovechar. Entonces, ahora yo lo que creo que el Partido Popular puede cometer el mismo error, porque yo entiendo
que por la estrategia, a lo mejor en un momento determinado dice el Partido Popular, bueno, yo voy a ser exactamente como la estrategia que hizo Pedro Sánchez con Podemos. Es decir, voy a pelearme, voy a decir que Iglesias es esto, vos, etcétera, etcétera, pero al final llegaremos a un acuerdo y me apoyarán haciendo esto y yo puedo conseguir votos del centro izquierda. Pongamos que esa es la estrategia, que me da la sensación que va un poco por ahí lo que los asesores o el propio Pablo Casado está tramando, ¿no? En ese sentido, vos me dará el apoyo. Pero tú tienes que, aparte de esa estrategia, tienes que tener unos valores, tienes que alzar unas banderas y tienes que comprometer y trasladar a la sensación a la opinión pública. Porque si no, yo lo he contado muchas veces, una vieja anécdota de dos personajes de Sevilla que, bueno, tenían mucho atractivo, eran dos guidos sevillanos, don Juanes, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues claro, la edad va haciendo su trabajo y te quedas marginado. Y le decía a un otro, recordando viejos tiempos en los que todas las chicas estaban pendientes de ello, y fulanito, ¿te das cuenta que ahora ya las mujeres no nos miran? Dice, nos siguen mirando, pero es que no nos ven aunque nos miren. Es decir, el error del Partido Popular es que lo puedan mirar y no lo vean, porque no están los sitios. Por ejemplo, a mí me parece un grave error el prescindir de Cayetana Álvarez de Toledo. Porque me parece que Cayetana Álvarez de Toledo, al margen de cada uno con sus cualidades o no, tenía una cosa importante. Cuando ella subía al ambón parlamentario, el que se asustaba era Pablo Iglesias. Ahora ya no. Ahora ya lo que le recuerdan es a Pablo Casado lo que ha dicho con respecto a vos. Y dice, mire usted, tiene que hacerlo más intensamente para que le aceptemos en nuestro club. Eso no es admisible. Es decir, el jefe de la oposición, el primer partido de la oposición, debe trasladar esa sensación de control, de miedo a un gobierno que además estamos viendo que miente. Lo hemos visto el ministro de Fomento en el caso del sí, que el Supremo ha demostrado que ha mentido. Eso en cualquier otra democracia supondría la dimisión ipso facto, sin condena judicial de por medio. Y eso es lo que ocurre, a mi juicio, con el Partido Popular. Prescindir de Cayetana fue un error y yo creo que hay determinadas banderas que tiene que defender y que tiene que alzar, porque el sentido de defensa de la libertad, defensa de valores constitucionales fundamentales, y esa batalla la tiene que dar, y luego te vendrán los votos. Pero si tú quieres transcurrir por la falsilla que te escribe la oposición, estás perdido. Sí, y además yo creo que hay que recordar que los partidos sobre todo tienen un objeto social. Yo pertenecía a UCD hasta el final, hasta el año 82. Su objeto social era hacer la transición. Cuando terminó la transición, se disolvió. Yo creo que el Partido Popular tiene otro objeto social, que es reunir y sumar al centro derecha. Difícilmente lo vas a hacer rompiendo de esta manera. Esa es su función social. Entonces, Andalucía puede tener un relevo en el gobierno. En el País Vasco lo tuvo el constitucionalismo, pero no hubo alternativa, hubo relevo. Pero España necesita un proyecto, no simplemente un relevo. Y lo que hay que trabajar es sobre un proyecto. Probablemente hay dos derechas hoy en España. Una derecha más tradicional, más conservadora, que tiene sin duda una idea religiosa importante, y luego hay otra derecha que es más liberal, más pragmática. Hay dos. Bueno, hay que tratar de encontrar un proyecto sobre dos proyectos, pero hay que tener un proyecto. La UCD tuvo un proyecto, la transición, el PP otro, la refundación de un espacio para ser una alternativa democrática. Hoy es todo más difícil. Hoy es hacer frente al Frente Popular, y eso exige un proyecto. No será suficiente la suma de escaños. La gente tiene que saber antes que existe un proyecto alternativo al Frente de Ruptura Popular. Y otra de las consecuencias que yo creo que son muy preocupantes, aparte de esta división y de falta alternativa, es cómo se han degradado las instituciones, ¿no? Comentaba Paco un poco el Congreso en pleno de alarma cerrado, que esto lo había hecho Puigdemont en Cataluña, intentó cerrarlo para no. Dices, el ataque a la jefatura del Estado, los mecanismos propios de control de una democracia que se desprecian. Esto también, o sea, va más allá incluso de desmontar a la oposición. Se está desmontando un poco nuestro sistema democrático. Entonces a mí también me sorprende, que antes lo habíamos hablado un poco, y ha quedado el porqué de este silencio. No sé si es porque damos por hecho que la democracia no tiene, nuestro sistema democrático no tiene marcha atrás, la gente se cree que esto no tiene marcha atrás,
Bueno, las cosas, es decir, lo mismo que el progreso no está garantizado para nadie, pues lógicamente el sistema democrático no es per secula secularum, depende de lo que hagas. Depende cómo garantices primero el progreso y cómo garantices la salud de esas instituciones democráticas. Las cosas por sí mismas no van a subsistir, sino hay que vitalizarlas. Y evidentemente lo que se está aprovechando toda la pandemia, todo ese estado excepcional, es para cambiar las reglas del juego. Se mantiene la fachada. La fachada sí la mantienen, porque si no sería muy llamativo, pero la están socavando. Es decir, un Parlamento no puede estar durante 6 meses en una situación de excepcionalidad prorrogada continuamente. Es decir, lo dijo un magistrado, Manuel Aragón, del Tribunal Constitucional. Dijo, estamos en una situación de una dictadura constitucional. Eso es así en estos términos. Es decir, una medida excepcional no se puede hacer habitual. Hemos sido el país que más tiempo ha estado en ese estado de alarma. Y en segundo lugar, el estado de alarma no ha servido para atacar y atajar el coronavirus, sino se ha valido el coronavirus para atajar y extender la enfermedad y la epidemia a instituciones claves de un Parlamento, que vemos cómo funciona, en el que, lejos de ser una Cámara que controle al gobierno, es justo al revés, que controla a la oposición. Y la oposición, en lugar de reaccionar, para mí fue muy significativo, insisto, lo que ocurrió el segundo estado de alarma, esos 6 meses en el que Pedro Sánchez no tiene ni la mínima consideración de subir ahí a defender una situación excepcional ante los diputados. Y se marcha. Y el jefe antes de que el jefe de la oposición hable, yo si hubiera sido el jefe de la oposición, hubiera levantado la mano, le hubiera dicho a la presidenta, mire usted, nosotros vamos a acompañar al presidente y vamos a suspender la sesión hasta que el presidente no vuelva y se siente en su escaño y defienda esta posición. Pero no lo hizo, le dio un aire de normalidad, lo convirtió en una anécdota, y eso fue un hecho gravísimo el que se juzga ahí. Y bueno, y el acoso que estamos viviendo, que vamos a vivir con el Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho, o entra en mi juego, o voy a reformar las reglas del juego. Lo ha vuelto a decir Iglesias. Se está produciendo una supeditación tremenda y un control de los altos tribunales y del Tribunal Constitucional, que al final legitimarán lo que se les ponga por delante. Lo vimos en un hecho, por ejemplo, la célebre ley del 85, la de la reforma del Poder Judicial. Pues claro, un Tribunal Constitucional asequible, ¿qué dijo? No es lo que se debe hacer, pero se puede permitir siempre que no haga lo que ha terminado haciendo, que es la politización de la justicia. Y en esas estamos, es decir, si no hay separación de poderes, y ahora mismo se está corriendo un serio riesgo de que no lo haya, es decir, un poco lo he dicho en alguna ocasión, la anécdota aquella que comentaba un expresidente de las Cortes franquistas, ¿no? Que decía, la democracia tiene 3 poderes distintos, el régimen solamente tiene 3 funciones distintas y un solo poder. Pues ahora estamos llegando a lo mismo. Un solo poder, el poder ejecutivo, y 3 funciones en las que son prolongación de ese poder. Y en ese campo, la libertad de los ciudadanos, los derechos fundamentales son pisoteados. Por eso es el grave momento que estamos viviendo. La libertad de prensa, ¿no? Con el comité de la verdad. Naturalmente. La libertad de cátedra, cuando pones en duda, ¿no? En duda lo que dice algún profesor o alguna universidad o algún centro educativo. Para también repartir un poco responsabilidades, también es verdad que, no digo por el medio representado aquí, ¿no? Pero los medios de comunicación, singularmente las televisiones, han favorecido mentiras históricas como puños en estos años, ¿eh? Nadie dijo que esto era un proceso, y este proceso es una realidad. Todos preferimos decir que habíamos derrotado a ETA. Lo que hicimos fue una negociación con ETA a través del gobierno de Rodríguez Zapatero. El nacionalismo vasco estaba ya enderezado y el catalán estaba muy mal enfocado. El nacionalismo vasco y catalán en su esencia son similares. Y evidentemente ni que decir tiene que además no hay frente en el gobierno. Lo dijo muy bien Paco en su artículo el domingo, es un gobierno de cohabitación, no es un gobierno de coalición, pero yo creo que sobre todo además es un gobierno de un frente, que no tiene nada que ver con un gobierno de coalición, es otra cosa. Y evidentemente la quinta mentira histórica es que esto va a durar unos meses. No, esto tiene vocación de permanencia. Ninguno de los firmantes del Frente Popular es nadie sin nosotros. Hoy Sánchez no es nadie sin ETA. ETA no es nadie sin el Frente Popular. Esquerra Republicana no es nadie sin el Frente Popular.
se agarrarán como lapas al Frente Popular para mantenerse en el poder y en el gobierno, sin límites democráticos ni morales, ¿no? Entonces, eso ha sido una mentira histórica que se ha propagado con facilidad en estos años, porque hemos querido abrazar siempre el escenario favorable, los que nos viene bien. Es más cómodo decir, hemos derrotado a ETA, que decir, no, el proyecto político de ruptura de ETA ya ha avanzado, no solo en Cataluña, en el País Vasco, en todas las comunidades limítrofes al nacionalismo. Valencia, la Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra. Claro, pero es que es un poco, no es que no se haya vencido a ETA, es que cuando se ha vencido policialmente a ETA, no se ha obrado en consecuencia con esa decisión. Cuando se ha evitado el proceso y se ha parado el proceso, no se ha obrado en consecuencia con todo ello. Es la deriva a la que nos enfrentamos. Es decir, que yo creo que vamos a una situación de largo alcance en el que el Partido Socialista es legitimador ante Europa de esa situación. Porque en teoría, desde el punto de vista de Europa, que juega mucho esa importancia, el mascarón de proa es un partido socialdemócrata. Eso le da una vitola de normalidad a un proceso, es decir, un proceso dentro, al modo esto de las muñecas rusas, un proceso absolutamente de cambio de las reglas del juego y que va un proceso que va en contra de la propia democracia. Pero utilizan a Pedro Sánchez, utilizan al Partido Socialista como mascarón de proa ese legitimador. Eso no lo vivimos. Yo siento, es que esto es un país muy corto de lecturas. Muy corto de lecturas. Es decir, hay memoria histórica, pero no hay historia. Claro. Entonces, ni reciente ni lejana. Es decir, cuando Lenin en el año la Revolución de Octubre se apoya en el Partido Socialdemócrata. ¿Por qué? Porque no tenía los apoyos necesarios. Lo ocupa y desde dentro hace la transformación, la parte se apodera del todo. Y en ese momento es el que estamos viviendo. Por eso llama la atención que no, más allá de las declaraciones, que son apreciables y plausibles, como tienen que ser, de algunos dirigentes del Partido Socialista, no haya una reacción en esa dirección. Es decir, un Partido Socialista que renunció al marxismo en su día, que hizo cambios extraordinarios, que es un factor de consolidación de la Europa de la posguerra, junto a la democracia cristiana y otras fuerzas, pues sin embargo, por efectos de las primarias, es un partido absolutamente caudillista que al final es un partido, una sociedad limitada de un señor, lo que se llama ahora un poco en forma del partido sanchista, porque es las primarias. Al final se han eliminado todos los sistemas de control, es decir, Felipe González, con más de 200 escaños, tenía más dificultad de gestionar dentro de su partido de lo que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, que tiene el menor apoyo de cualquier otro presidente del gobierno. Y esa es la circunstancia. Y alguna vez descubriremos quién ayudó a ganar las primarias a Pedro Sánchez, porque a lo mejor entonces nos encontraremos más de una sorpresa de cómo se construyó ese proceso y quiénes estaban detrás de él. La realidad es que hoy, utilizando, ahora que está tan de moda las leyes de educación, un término de la LOCSE, el Frente Popular avanza, es decir, progresa adecuadamente, mientras que la alternativa en esta dificilísima situación retrocede por déficit de proyecto. Esa es, en mi opinión, la fotografía en la fecha de hoy. Y yo creo que la gente huye de la verdad como de la peste. Me refiero en general, por comodidad. Porque nosotros vimos un plano inclinado desde hace años, en donde la comodidad es el referente principal, la mentira es el instrumento y fundamentalmente lo que llamamos el relativismo, todo relativo es su impulsor. Es decir, esa mezcla, la comodidad, el relativismo y la mentira, se asocian en esta situación y por eso es tan difícil el combate, porque esto no es una suma de escaños, son unos valores en crisis. Pero fíjate un poco, y también no podemos a veces hablar de la superioridad moral de la izquierda, ¿no? Que es demoledora. Y de la vasca y de la catalana respecto de la española, ¿eh? Sí. Porque ellos quieren, lo ha dicho Tegui muy bien, una España rota antes que roja, porque piensan, primero hay que romper España, luego ya vendrá el rojerío a gobernarnos, pero ellos quieren romper España, por eso el debate de la autodeterminación, lo que van a hacer, que es un modelo quebequiano para legitimar el referéndum, es otro obstáculo, otro grave riesgo, como ha dicho bien Paco, la independencia del Poder Judicial, clave en este proceso, y es algo que fundamentalmente van a ocuparse
en los próximos meses para que el Poder Judicial también no sea un adversario del Frente Popular. Y luego hay otra cosa muy importante, es decir, cuando enfrentes no ves resistencia, y la resistencia no es muchos ámbitos, en los partidos, en la opinión pública, en la sociedad civil, etcétera, etcétera, al final todo el mundo se adecua en la dirección del que tiene el poder. Es decir, cuando examinamos procesos como el ocurrido en Alemania, es decir, cómo Alemania, un país culto, inteligente, con gente formada, al final acepta que un señor, un fracasado actor de teatro, como es Hitler, le sigue. ¿Por qué? Porque no encuentra resistencia al lado y al final todo el mundo trabaja en la dirección de. Por tanto, si no hay resistencia, al final todos trabajarán en la dirección de, trabajará la sociedad civil, que ahora mismo vamos a ver el maná europeo, cómo se reparte, lo trabajarán los jueces determinados para prosperar en la carrera, y así sucesivamente. Y ese es un movimiento absolutamente terrible, terrible, si no hay resistencia, si la gente no es consciente de que se está jugando no solamente el presente, que también el presente, sino se está jugando el futuro de este país. Y aquí, vuelvo a decir, Grecia y Roma desaparecieron, es decir, no podemos, aquí no hay seguro nada, y ahí recuerdo en fin, que hay que hacer, la historia es fundamental y quizás me alargo y perdóname Jaime al respecto, pero esto, bueno, Antonio Domínguez Ortiz, un gran historiador que tiene su testamento político en un libro muy pequeño, España 3000 años de historia, que yo creo que lo recomendaría de lectura. Él decía una cosa muy importante, la historia hay que mirarla por el retrovisor para hacer cualquier movimiento. Si te olvidas del retrovisor, te vas a cometer el mismo error. Exactamente. Entonces, tú no tienes que andar pendiente como la mujer de Lot del pasado, pero sí mirar el retrovisor, lo que te dejas detrás y las cosas que no debes repetir y las cosas que debes pero hacer, quizá ¿no? por eso este ataque a la escuela, ¿no? Porque quiere quitar el retrovisor, quiere controlar la educación, como hemos visto en Cataluña con el adoctrinamiento. Pura ingeniería social lo que pretenden. Quieren a través de la educación fundamentalmente cambiar conciencias. Los hijos son del Estado, no de los padres, una aberración en todos los sentidos. Pero eso responde mucho al proyecto de fondo, por eso es tan importante, una alternativa de ideas, una alternativa cultural. Hace falta realmente que instituciones que se ponen de perfil no se pongan tan de perfil hoy. Y hace falta, por ejemplo, que la Iglesia se ponga menos de perfil respecto de lo que es un ataque sustancial. Especialmente nos preocupan las personas que formamos parte de la misma. No es posible esta fragmentación en tantas instituciones que hacen tareas ejemplares en la sociedad civil, pero incapaces de sumarse, incapaces de agruparse. Tienen un frente delante, no se trata de hacer otro frente como el que se organizó el año 36, el Frente Contrarrevolucionario en febrero del 36, se trata de que haya proyectos de suma, de síntesis, de unión. Cada institución no puede encerrarse en sí misma, tiene que estar pendiente de lo que tiene delante de nosotros, que es un frente demoledor, que es letal para nuestras conciencias y para una manera de entender la sociedad española y europea. No, apuntando un poco en esta idea, ¿no? Es la célebre frase de Helmut Burke, es decir, las cosas no pasan por lo que hacen los malos, sino por los que los buenos no hacen. Evidentemente, si tú haces dejación de esos equilibrios y sales al paso, y yo creo que en ese sentido hay una ceguera voluntaria por parte de la sociedad, también de comodidad, de no señalarse, de no desmarcarse, para que rápidamente la izquierda totalitaria, la izquierda además reaccionaria a mi juicio, se ha hecho dueña de los adjetivos. Le hemos otorgado la dueña. Esa es la superioridad, lo que se llama la superioridad moral, que a mí no creo que se llame de ese modo, es que se le ha otorgado la capacidad de poner el sello, es decir, como en el franquismo el certificado de buen comportamiento que existía, pues ahora la izquierda se ha apoderado de eso y empieza a calificar. Y cuando alguien se arroga esa capacidad, ya anula una parte de los demás, anula cualquier oposición. Pero claro, eso hay que vencerlo, eso genera incomodidad y genera molestias, claro que sí, que genera todo eso, pero hay dos posibilidades, o de por vida ir con la cabeza agachada, o levantar la cabeza, o hacer un vuelo gallináceo, o levantar el... Hay unas palabras muy bonitas de un gran filósofo francés que es Rémy Braque, que es el referente intelectual principal de Guanovas, que dice: liberar las inteligencias de los europeos frente a una moda dominante.
yo creo que en España más que nunca habría que decir liberar las inteligencias de los españoles frente a una moda dominante que se ha hecho frente popular. Pero eso significa esencialmente, como muy bien dice Paco, una posición de resistencia y de búsqueda de una alternativa cultural, política, pero hace falta entender que ahora no tenemos una idea, un proyecto lejano, hoy tenemos un proyecto hecho gobierno. La mentira se ha hecho proyecto en España, eso es la moda dominante. Contra todo eso hay que combatir y hay que resistir. Sí, pero yo no, si me permite, perdón Iñaki, yo no estoy de acuerdo con el concepto resistir. Porque a mí me parece que yo estoy justo al contrario, es decir, hay que dar un paso adelante. Es decir, a mí el resistir me recuerda un poco, y no sé que Jaime no va por ahí, pero bueno, es como el que es dueño por herencia o por cualquier circunstancia de un viejo caserón, ¿no? Y va cerrando habitaciones a medida que se va avanza el tiempo, no se dedica, etcétera, etcétera. Y al final el caserón se desploma. Aquí más que resistencia es dar paso adelante, tomar iniciativas. Es decir, que si tú al final no puedes bailar al ritmo que te marquen los demás, la agenda que te impongan los demás, tú tienes que crear, la oferta crea demanda. Si alguien cualquiera en el campo de la política, en el campo de las ideas, en cualquier campo, en el campo de la economía, la oferta crea la demanda, pero hay que creérselo y hay que tener la convicción suficiente para trasladárselo a los demás. Eso genera, y es un poco difícil, pero es mucho más positivo. Aquí no se trata de resistir y vamos a plegarnos esto, no, estamos justo en el paso adelante. El planteamiento es resistir para una alternativa. Pero ¿por qué planteo yo el término resistencia? Porque no está resistiendo nadie, o casi nadie. Y cuando no resiste nadie o casi nadie, tienes que levantar la bandera de la resistencia. Hay que resistir, y evidentemente para algo, para un proyecto alternativo, para un proyecto cultural, para unas ideas, para una alternativa en España, comunidad por comunidad. Pero lo que hace falta es primero tener una actitud de coraje y de valor. Si nadie está resistiendo, de las dos cosas sois excepciones, pero las que hacéis un diagnóstico de fondo. Es un buen ataque. Sí, no, digamos que lo que pasa es que si lo comparas con lo que pasa con el Reino Unido, donde hay una sociedad civil muy movilizada, donde no ha aceptado según qué decisiones que afectaban a la libertad individual. Si lo comparas con Francia, hablas de Rémy Brague, otros intelectuales franceses conservadores, católicos o liberales que alimentan el debate, hay publicaciones de Figaro, ¿no? Sí que la sensación, igual un poco como conclusión que podemos, concluyendo la necesidad de esa organización de la sociedad civil. Hay que sumar. Dice, ¿no? Para dar un mensaje un poco también a los que nos están viendo, un poco de qué hemos de hacer. En vez de ver las diferencias que todos tenemos en nuestros análisis, los que no estamos en el frente, tenemos que ver lo que nos puede unir y lo que nos puede sintetizar o si nos puede agrupar. Y pues hace falta, claro, que hace proyectos propositivos para entendernos, pero hace falta entender que no estamos sabiendo resistir. No resistimos las trampas de ETA. No las hemos entendido nunca. No las hemos comprendido. Y tampoco hemos comprendido exactamente el significado del proyecto que llevaba Zapatero y que llevaba Sánchez. Lo primero, hay que resistir. Y ahora llevamos de muchas mentiras históricas como consecuencia una gran debilidad. Lo primero, hay que tomar conciencia de en dónde estamos. Sí, pero insisto, Jaime, yo creo que hay que tomar la iniciativa en el campo de las ideas. Es decir, la enseñanza que se le está dando a los escolares españoles ahora mismo nos lleva, como en el caso de Cataluña, irremisiblemente a esa situación que nadie quiere, o que por lo menos los que estamos aquí no queremos. Pero es que irremisiblemente, con ese conocimiento de la historia, las consecuencias son obvias. Es decir, los chavales que están homenajeando en esta historia a todos los que están saliendo de la cárcel de ETA, etcétera, etcétera, están siendo educados en esa línea. En Cataluña otro tanto. Por tanto, ellos saben que es cuestión de esperar, porque al final el vaso se les va a llenar. Pero si no se cierra ese grifo, es inevitablemente que eso va a ocurrir. No es colegio solamente, no solo es enseñanza arreglada. Si tú vas al País Vasco y vas a tantos pueblos del País Vasco, lo que hay es una moda dominante. Por eso es tan importante el concepto de una moda dominante. Ahora hace falta hacer frente a la moda dominante. Hace falta el coraje y el valor, que haya medios de comunicación que hagan frente a la moda dominante. Hace falta televisiones que hagan frente a la moda dominante.
hay que resistir a esa moda dominante y evidentemente simultáneamente hay que hacer una alternativa. Pero es una moda muy antigua y que creemos que con el siglo de las luces lo habíamos superado. No, en España hay dos etapas democráticas, en mi opinión, diferenciadas. Hasta el 2004 y después desde el 2004. Hasta el 2004 el Partido Socialista hizo cosas bien y mal, pero sin duda cumplió una tarea histórica. Yo creo que el PP también. A partir de un momento determinado hay otro juicio muy crítico de la democracia española y en general una sociedad que a lo largo de muchos años ha ido perdiendo referencias permanentes, ha ido dejando de creer y ha ido perdiendo valores en el camino. Y entonces cuando vas perdiendo valores en el camino, cuando en la prepolítica no hay ideas ni valores ni fundamentos, la sociedad está dividida. La economía no cohesiona la sociedad. La economía te da el base mínimo para que haya democracia, para que haya clases medias, pero a partir de un momento determinado tiene que haber cohesión por principios, valores, fundamentos compartidos. Eso no tenemos en España hoy, ni en Europa, ni en Europa, porque la situación de España es mala, pero la situación francesa, siempre da la sensación de que España somos la avanzadilla estamos en la vanguardia, de los peores ismos, No lo estuvimos en la primera parte de la democracia, claro, al revés. Estuvimos justo al revés, es decir, el proceso de transición fue un sistema modélico que sirvió de ejemplo a muchísimos países, pero es verdad que aquí no es una cuestión de económica, pero la economía tiene mucha importancia, es decir, la destrucción que se ha hecho de las clases medias, es decir, si aquí se vivió un proceso de transición a la democracia fue fundamentalmente porque hubo unas clases medias muy robustecidas. En el momento que se liberalizó la economía en los años del desarrollismo, que permitió el crecimiento de esa clase media, el paso siguiente era esto, que se iban a exigir libertades con todo el derecho del mundo, evidentemente. Y esa ha sido la columna vertebral del propio sistema. Por eso, ahí se han cometido muchísimos errores. La destrucción de la clase media es un objetivo prioritario por el populismo imperante, que no nos olvidemos, le llamamos populismo, pero sabemos que es el viejo comunismo porque que llama, ¿no? Porque claro, como dijo Pablo Iglesias, la palabra democracia mola, la dictadura del proletariado no mola a nadie, por tanto, hagamos bandera de la democracia aunque no creamos en ella, y en eso estamos. El problema es que otros que sí debieran estar avisados de esas circunstancias o no se quieren enterar o no lo hacen, ¿no? Muy bien, yo creo que estamos ya llegando al final de este debate, de esta charla, que ha sido muy interesante. Casi no ha habido que moderar porque ha sido tan intensa y tan intercambio de ideas. Pero has moderado bastante, ¿no? Intercambio de ideas, bueno, y yo creo que un poco lo que habéis dicho como conclusión, un poco de optimismo, ¿no? Que viene la Navidad, esperanza, la Navidad, que es un tiempo de esperanza y de reencuentro, un poco la idea esa de volver a sumar, de volver a recuperar el valor de las ideas, de los valores, incluso de la discrepancia, reencontrarnos con el discrepante, pero que eso no signifique la guerra, la destrucción, el choque, ¿no? A veces en la discrepancia hay una síntesis, encontramos, pues oye, si encontramos un 30% que estamos de acuerdo, pues trabajemos en eso. Creo que y desde fundaciones como la Villa Cisneros y otras entidades y medios de comunicación y las escuelas, donde yo creo que ahí se puede encontrar ese espacio. Y nada, agradeceros vuestra presencia y agradecer a todos los espectadores y seguiremos con esta. Hay que decir, con respecto a que estoy de acuerdo con lo que dice Jaime sobre la esperanza, pero la esperanza está sobredimensionada muchas veces. Confiamos que la esperanza actúe por sí sola. Trabajemos a la esperanza. Hay que derrotar un proyecto de ruptura perverso en España. El proyecto de ruptura en España es perverso en todos los órdenes y hay que saberle derrotar con un proyecto alternativo, pero hay que saberle derrotar. Hasta que no se derrote el proyecto de ruptura, el proyecto de ruptura nos va a llevar a un callejón sin salida, y no quiero por eso terminar de una manera más pesimista, pero hay que saber hacer frente, hay que tomar conciencia del grado de peligro que hoy se cierne sobre nuestra sociedad. Muy bien, claro, conciso y certero, Jaime Mayor Oreja, para acabar este debate. Muchas gracias a todos.